¿Quieres convertirte en el mejor conductor de la familia? ¿Tienes todavía algunas dudas sobre la seguridad a la hora de estar frente al volante? ¿O incluso hay algunos aspectos que no logras controlar durante la conducción? Si te has sentido identificado con alguna de estas preguntas y afirmaciones, debes quedarte a ver este vídeo porque te vamos a enseñar técnicas para ser un conductor de 10. Y uno de estos cursos de la Escuela del RAC tiene que ver con la conducción eficiente, y hoy más que nunca ese tema nos interesa, no solo porque la gasolina esté por las nubes, que también, sino porque nos hemos vuelto una generación más responsable y que queremos cuidar al planeta. Según un informe de la DGT, conducir de manera constante, fluida, a velocidades moderadas, ayuda a gastar un 15% menos en combustible, y eso también se traduce en un 15% menos de emisiones de CO2. Pero ¿cómo puedo conducir de manera más eficiente? Es algo que no suelen enseñar en las autoescuelas, así que si te interesa, quédate a ver este vídeo en el que te daremos algunos consejos específicos para motores de pequeña cilindrada y cambios manuales. A pesar de que los automáticos han mejorado muchísimo, no nos permiten ese control sobre las marchas que son clave para conseguir reducir el consumo. Llevar la presión correcta de neumáticos es clave para poder ahorrar en gasto de combustible, así como también tener todas las revisiones al día para evitar desgastes del propio motor o alguna pieza que puede hacer que ese consumo de combustible aumente. Si todo esto lo tenemos claro, ya estamos sentados en el coche, vamos con el primer truco para intentar, pues eso, que no se nos disparen los consumos. La salida. Ponemos primera. Y como os enseñaré ahora mismo, en un sitio completamente plano, no es ni siquiera necesario acelerar. El coche ya con el par motor, veis cómo coge inercia, aceleramos un poquitín y ya, nada, a los 5 metros o 3 segundos cambiamos a segunda de manera muy progresiva. Y como veis, el tema de intentar poner una marcha alta cuanto antes es clave para ese ahorro sin pasarnos, claro está, porque si llevamos el coche demasiado ahogado, eso también hará que consuma de más. El resumen de las marchas, en función de si es gasolina o diésel, existe una aproximación que sitúa a los motores diésel a la hora de cambiar de marcha entre las 1500 vueltas y 2000 vueltas y los motores gasolina un poquito más, entre las 2000 vueltas y 2500 vueltas. Sin embargo, lo mejor es que acabas conociendo tú tu propio coche, sabes ese par motor que te entrega y dónde se encuentra más relajado a nivel del cuentavueltas. Os hablaba de las marchas largas y de cómo no tenemos que anticiparnos demasiado, pero sí ser previsores. ¿Por qué? Porque siempre debemos dejar el margen para ir lo suficientemente alegres a la hora de adelantar o de si viene una pendiente, pero claro, cuanto más abajo llevemos el cuentavueltas, al motor más le estamos exigiendo. De ahí que tengamos que conocer muy bien a nuestro bloque, intentando priorizar siempre esa marcha larga. De todas maneras, lo bueno es que los vehículos más nuevos siempre suelen llevar un avisador de la marcha donde se encontrarían más cómodos y consumirían menos, así que hagámosle caso. Los límites de velocidad suelen molestarnos un poquito, sobre todo a aquellos a los que nos gusta conducir, pero no solo tienen una función de seguridad, también la tienen de ahorro de combustible, porque cuanto más lento vas, al motor menos exiges y por lo tanto menos combustible gasta. Eso sí, sin pasarnos, porque no podemos ir por debajo del mínimo de una vía. Siempre primero debemos priorizar la seguridad. ¿Qué pasa? Que no solo es importante ir lento, también es importante ir constante. De ahí que la progresión y sobre todo la anticipación sean claves a la hora de ahorrar combustible al volante. Todos estos consejos pierden algo de valor, lógicamente, en función de los cambios de pendiente que hay en la carretera. Y en ese sentido hay una clave, que es si vemos que nos encontramos con una subida, podemos acelerar un poquito antes para que el vehículo coja inercia
y justo en la pendiente no sea donde tenemos o que cambiar de marcha o que apretar más el acelerador, porque será el momento en el que más esté consumiendo el motor. Y todo lo que sube, lógicamente, luego baja. En las bajadas lo primero que deberemos priorizar es ir en marchas largas, porque así consumiremos menos. Y luego utilizar también el freno motor. Pero sobre todo, no pongamos el punto muerto, porque es una técnica que muchas personas utilizan en bajada creyendo que están ahorrando combustible, pero el motor no llega a apagarse. Todo lo contrario, consume más que en los modo vela, que a día de hoy están en algunos vehículos y que sí que consiguen apagar el motor. En el caso de un vehículo antiguo, lo más necesario es llevarlo por inercia con la marcha más alta que encontremos. Y ahí es cuando entra en juego otro de los pilares de la conducción segura que a la vez podemos aplicar a la conducción de ahorro de combustible, y es la distancia de seguridad. Si tenemos el coche delantero lejos, podremos ser mucho más progresivos a la hora de tomar una decisión y frenar con lentitud para no llegar a detener por completo el vehículo y entonces tener que acelerar, que es cuando más consumimos. Lo mismo sucede ante una rotonda. Hoy es de esos días en los que pondrías la calefacción a tope y te quedarías dentro del coche porque hace mucho frío en Madrid. Bien, pues ese gesto no eleva tantísimo el consumo como si lo haría en pleno verano activar a tope el aire acondicionado. Por ese motivo es interesante regular muy bien la climatización y que sea progresivo, estableciendo una temperatura adecuada e intentando mantener siempre esos grados. Además, sirve de mucho subir las ventanillas y no permitir que el aire se cuele dentro del habitáculo, porque eso puede hacer incluso que se eleve el consumo en un 25%. Espero que os haya parecido interesante este vídeo sobre conducción eficiente. Ya hemos hablado de la posición de conducción, de cómo frenar correctamente al volante, de cómo ahorrar en gasolina, y el siguiente va a ser también muy interesante, es sobre cómo aparcar a la primera. ¿Os quedáis?